secretario general de la CGT, una de las nuevas autoridades de la CGT a nivel nacional, Juan Carlos Smith. Gracias por estar acá, Juan Carlos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. De agenda por la región, por la zona. No, en realidad vengo a la presentación de un libro. Nosotros hace un tiempo trabajamos sobre la última encíclica del Papa y hemos aprovechado esta oportunidad para llegarnos hasta Santa Fe y hacer en la Universidad Católica esta presentación. ¿Cómo piensa usted, por dónde se arranca para entender hoy la estructura, el tejido social, digamos, y su relación con la política y con la dirigencia en general? Digo, ¿cómo está hoy la Argentina según la visión de esta nueva CGT? Bueno, cuando hemos mantenido reuniones con el presidente Macri, le hemos manifestado, yo he sido muy incisivo en el hecho de decirle, mire, cualquier medida que usted tome, tiene que tener en cuenta que la está haciendo sobre un país desigual. Yo no estoy diciendo ninguna novedad, que estamos actuando sobre un país desigual ya hace mucho tiempo. Un país que tiene un alto índice de pobreza, a pesar de las bonanzas, y que es una consecuencia de la democracia para acá. Hay una pobreza estructural que atraviesa todos los periodos. Estamos actuando sobre un cuerpo social que evidentemente reúne muchos deterioros, ¿no? Recién fuera de pantalla hablábamos. Los que cayeron en la volteada, en la primera línea, cuando se tomaron estas últimas medidas económicas, son los trabajadores precarizados. ¿Y cómo se cuantifica esto? Hay una pequeña relación que habla de que por cada puesto registrado que se pierde, hay 3,5 puestos en el sector informal que se caen. Bueno, ese es el verdadero drama de la Argentina, ¿no? Que no está cuantificado realmente, por otra parte, formalmente. No hay mucho índice porque es un trabajo muy... Lo que usted menciona es una estimación. Exactamente, es un trabajo que fluctúa mucho, hay mucho trabajo temporal y en las economías regionales eso se hace mucho más notorio todavía, ¿no? En el interior del país y todo eso donde la falta de desarrollo es estructural de hace mucho tiempo. Hay núcleos de nuestro país que nunca vieron el tiempo de bonanza, ¿no? La caída del empleo, ¿qué le preocupa más? ¿La caída del empleo o la caída de la economía en general, de la actividad económica? Y las dos cosas, porque una van de la mano de la otra, digamos. La falta de crecimiento económico indudablemente repercute en el nivel de empleo. Pero también puede haber mucho crecimiento económico, como hemos visto muchas veces en otras etapas, y no hay multiplicación del empleo y no hay mejoramiento de los ingresos. Es decir, yo creo que falta una visión estratégica en el país, no de ahora, hace mucho tiempo, inclusive más atrás de los últimos 12 años. El problema del agolpamiento de grandes masas de pobreza alrededor de los centros urbanos responde a una falta de mirada estratégica en el país. Y esto es lo que tiene que entender toda la dirigencia, ¿no? Y que inclusive los argentinos también lo tenemos que abordar, porque yo no creo que a ningún compatriota nuestro del NOA o del NEA le resulte muy halagüeño que vaya a parar al Gran Buenos Aires o al Gran Rosario. Me parece que la gente se quiere quedar en el lugar donde nació. ¿Y por qué, o qué rol cree que juega el sindicalismo en este panorama que usted está mencionando? Bueno, mire, el rol del sindicalismo, que es un rol tantas veces polémico y discutido, es un rol que tiene que actuar como equilibrador en el medio de todo esto. Yo me resisto a que se nos encapsule únicamente en discutir el salario, a veces las condiciones de trabajo y ganar notoriedad en un paro, en una protesta social. Yo creo que lo que nosotros tenemos que incorporar es una discusión del modelo de sociedad y de país en el que tenemos que vivir. Porque somos sindicalistas, pero también somos ciudadanos. Y trabajadores. Y tenemos todo el derecho de definir y de formatear el país en el que queremos vivir. Y ahí hay que discutir la salud, la educación, la industria, todo lo demás. ¿Y cómo piensa usted que toma nota el gobierno de Macri sobre estas cuestiones, sobre todos los indicadores que están dando hoy en Argentina? El gobierno de Macri ha tenido encuentros mucho más frecuentes que la anterior administración con nosotros. Pero esto no quiere decir nada. Digo, si uno después de 4 encuentros, 5, media docena de encuentros, no hay resultados concretos, y bueno, el diálogo conduce a una frustración. Lo importante es que tengamos diálogo y voluntad de cambio.
Ahora, si usted de tendría cambiar que hacer algunas una cosas. definición del gobierno de Macri hoy, ¿el gobierno de Macri piensa en dos pilares fundamentales, el trabajo y el consumo interno? El gobierno piensa en eso en términos declarativos, pero a la hora de ejecutar y de abordar estos problemas, nosotros no lo compartimos. El enfoque que ha hecho alrededor de estos dos temas son enfoques que a mi juicio están errados, digamos, ¿no? Porque las medidas que se han tomado no han provocado ningún arranque, sino que han mantenido esta inflación que venía del último tramo de la gestión anterior. Estamos en un periodo de estanflación, es decir, estancamiento de la economía en combinación con inflación, y es un gobierno que hasta ahora ha apostado ciegamente a la reactivación vía las inversiones de los grupos económicos y esto no ha ocurrido. Entonces, creo que desde el punto de vista nuestro está errado, el camino que se ha tomado es errado, se ha derrumbado el consumo interno y me parece que la palanca para que se reactive el aparato productivo pasa por allí dentro. Paritarias. No, paritarias. Pero aumento, digamos, medidas, por lo menos... medidas en favor de acrecentar el poder de compra de los asalariados. Que, por ejemplo, en estas 5 o 6 reuniones que tuvieron como dirigentes de la CGT, cuando está eso en la mesa de discusión, ¿qué es lo que dice el gobierno de Macri? O por los interlocutores. ¿Son la misma cara que se muestra en público? Lo que ustedes han escuchado, que van a llegar las inversiones, que habría que ordenar las variables macroeconómicas, que por lo tanto por eso había que salir del cepo y todo lo demás. Bueno, pero esto ya pasó, ya se hizo esto en los primeros tramos y la economía no ha arrancado y hay un estancamiento y además la apertura importadora para ganar competitividad, como dicen algunos funcionarios, en realidad está destruyendo la producción local. Entonces estamos frente a un problema complejo y le agrego esto, un gobierno que toma una serie de medidas, después retrocede, después corrige y después vuelve lo nuevo, la sociedad lo puede contemplar la primera vez, la segunda vez, pero cuando ya eso se hace una lógica persistente, ahí no hay confianza. Y una cosa es la confianza nuestra, otra cosa es la confianza de los inversores, donde acá nadie arriesga si rápidamente no hay multiplicación de la ganancia. Y usted como sindicalista de trayectoria, ¿qué opina cuando Macri le dice las inversiones van a llegar o los adláteres de Macri le dicen las inversiones van a llegar? ¿Le cree? No, yo le dije, yo cuando estuve con él, y esto es fácilmente corroborable porque si me llega a estar viendo algún funcionario, le dije, mire, en el mejor de los casos que lleguen las inversiones, para que tengan efecto sobre el empleo, recién va a pasar eso el año que viene. Esto lo decía antes que se provocara esta cuestión. Porque de verdad, aunque vengan las inversiones ahora mismo, para que se ponga en marcha toda la rueda de la producción y todo lo demás, lleva varios meses. Lleva muchos meses, claro. Esto no es mágico. Es muy fácil que se caiga o se destruya el puerto de trabajo, es más difícil que se recomponga. Bueno, esta para mi juicio, insisto, ha sido una lectura errada. El otro día por lo menos conocimos algunos datos del Ministerio de la Producción a nivel nacional. Dice Cabrera, digamos, el ministro Cabrera de Producción Nacional, que va a haber un crecimiento del 4 o el 5% en el 2017. ¿Piensa usted que puede haber posibilidad, o sea, cabe la posibilidad de que la Argentina crezca el 4 o el 5% cuando estamos en esta inflación hoy? Mire, la mayoría de los analistas económicos estiman de que el Producto Bruto Interno el año que viene puede crecer, pero no mucho más allá del 2%. De modo tal que el doble me parece una visión demasiado optimista frente a todo esto, ¿no? Inclusive porque no ha habido grandes inversiones hasta ahora y estamos en octubre. Mejor dicho, estamos en septiembre. Tenemos noviembre, diciembre, ya el último mes, es un mes donde cae la actividad por una cuestión temporal, y digo, yo no creo que aunque en el mejor de los casos las inversiones aterrizaran en el verano, estas pongan en marcha inmediatamente el aparato productivo. Aquí en la provincia de Santa Fe se está sintiendo mucho la llegada de las importaciones. De hecho, en la capital nacional de la frutilla tenemos importaciones de frutilla de algunos otros lados. La línea blanca, de hecho, en la semana pasada y en ocasiones anteriores el ministro de la Producción, que está totalmente resentida. El mueble
¿Tenía conocimiento de esos datos? ¿Sabe Sí, lo que está sí. pasando en la industria de...? Sí, sí. Le digo, hortalizas, fruta, la industria del calzado, por la importación de Brasil, se ha resentido. La línea blanca, como usted dice, la fruta, que de los países vecinos, Chile y Brasil, están haciendo llegar producción en escala acá. Y también en el sector porcino, también hay un importante ingreso de mercadería. Y digo, un país que tiene una apertura importadora sin ningún tipo de amortiguador o de control, es un país que va a ver destruida su propia producción local. Si a esto le agregamos la mirada que hay hacia China o hacia el sudeste asiático, estamos en complicaciones bastante serias, porque creo que va a viajar ahora el presidente a China, y no deberíamos caer en la ingenuidad de creer que negociar con un gigante de esa dimensión es sencillo. Sería otro cuento chino. No, nosotros Porque- hace 100 años atrás éramos la granja de Gran Bretaña. Pero el anuncio que Esperemos se, no hizo, vean. se hizo en el gobierno anterior, digamos, también. O sea, También fue- no, también, bueno. se había... No quise hacer comentario porque usted sabe que yo he sido crítico del gobierno anterior. Sí, sí, sí. Nosotros toda la industria ferroviaria se la compramos a China en el gobierno anterior, y son miles de horas hombres perdidas que hubieran sido trabajo para los argentinos. Hasta los durmientes compramos. De modo tal que cuando hablo de ingenuidad estoy hablando de esas cosas. La situación, digamos, puede dirimirse políticamente el año que viene en un año legislativo donde aparecen, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires muy fortalecido Massa, donde en distintos estados provinciales esa lógica de macrismo versus kirchnerismo da un camino por el medio, digamos, como si fuera una franja gris, donde pueden construir otros dirigentes políticos, otras coaliciones políticas. ¿Piensa usted que puede llegar así el mapa del 2017? Las elecciones de medio término siempre han tenido consecuencias sobre el resultado electoral por las presidenciales. Por lo menos ha sido muy influyente en los últimos años, ¿no? Pero también me da la impresión en esta ocasión que nosotros vamos a tener que definir bien este sendero que vos bien llamás gris y todo, por la contienda y por cómo se va moviendo la cuestión. Porque yo creo que lo importante es que haya una oferta donde nos vuelva a la centralidad del trabajo y que también se tenga alguna certeza para dónde va a ir el país. Digo, el país, yo creo que nadie quiere volver a la década del 90 y me parece que eso está bien desde el punto de vista de que el conjunto de la sociedad no quiere volver a repetir esa experiencia bastante traumática para todo el mundo. Pero entre eso y hacia dónde vamos, estamos en el medio del camino a ver dónde vamos a resolver. Claro, cuando dice usted, la cuestión. nadie quiere volver a la década del 90, ¿también lo pone al Nadie gobierno de Macri? Sí, yo lo pongo a quien sea, porque nadie quiere volver a perder los convenios colectivos, a que crezca la desocupación, a que aparezca la flexibilidad laboral, a que nosotros tengamos un maridaje con los centros hegemónicos de poder como tuvimos con los Estados Unidos. No, yo creo que nadie quiere volver a eso. Ahora, el camino intermedio para no estar allí y ver hacia dónde está, me parece que está por construirse. Ahora, es medio difícil lo que usted plantea de no volver a los 90 y sobre todo perder algunos derechos laborales adquiridos, teniendo en cuenta que en el comienzo del gobierno de Macri se hablaba de mantener los puestos o aumentar salarios, por un lado, y en los últimos días se escuchaba a Macri diciendo a los trabajadores no pongan palos en la rueda en el reclamo de sus derechos. Justo cuando se elegían ese mismo día las lo dijo, autoridades. es lo que iba a decir, cuando se elegían las autoridades. Bueno, esas son las diferencias de enfoque que tenemos. Obviamente no compartimos para nada eso. Nadie le ha puesto palo en la rueda al presidente. Se han multiplicado los conflictos como consecuencia de la medida que él ha tomado, pero no ha habido una oposición que él pueda catalogar como que en definitiva nadie ha colaborado con su gobierno. De hecho, en el Parlamento ha logrado sancionar leyes con el apoyo de la oposición en el medio de todo esto, ¿no? ¿Cuándo se termina el argumento del gobierno nacional de la pesada herencia? ¿Cuándo piensa usted que dice, bueno, acá... No, ya venció, se terminó. Eso ya está agotado. Hay que mirar el prospecto, ¿vio? Cuando dice fecha de vencimiento, ya está. Eso se terminó. La pesada herencia ya terminó. No, hace 8 meses que está el gobierno al frente. El gobierno debería haber
tomado la decisión allá por enero de hablarle a todo el país y decirle en el estado de situación en que encontraba el país. No lo hizo. Si lo quiere hacer ahora no sirve para nada. Y en ese tren y esa lógica de vencimientos, ¿cuál es el plazo que manejan ustedes, digamos, para también generar medidas de fuerza importantes e impactantes en la sociedad? Y ahora nosotros vamos a tener un confederal el día 23 de septiembre. Seguramente de acá al 23 de septiembre habrá una serie de reuniones y vayamos viendo cómo se va dando la situación. Hasta ahora no hay síntomas alentadores. Si la situación sigue de esta forma, con los números, digamos, de la economía cayendo, más desempleados, el 23 de septiembre se podría elegir, una de las mociones más importantes sería el de ir a un paro. Y sí, alguna protesta. El paro es una de las fórmulas que tiene el abanico sindical para protestar. No la única, pero puede ser paro. Pero es el más contundente. Es el de más fácil ejecución. A ver, ¿cómo es eso? Y digo, vamos al paro y al otro día no voy a trabajar. Es lo más fácil que hay. ¿Cuál es alguna de las medidas, por ejemplo, que se pueden implementar si no? No, bueno, una movilización requiere de una logística, de convocar, de movilizar a la gente, el tema de las declaraciones públicas, el tema de iniciativas populares que involucren también a los usuarios en determinadas cuestiones. Es decir, hay toda una serie, los encuentros regionales, de repente hacer encuentros regionales a lo largo de todo el país para explicar los motivos de la protesta, para que esto no quede únicamente encapsulado en la capital federal. Un paro tiene que ser, o una protesta tiene que tener el apoyo y el involucramiento de todo el país. Porque me parece que esta cuestión está afectando y golpeando a todos, y a medida que uno se aleja cada vez más de Buenos Aires, la cuestión es mucho peor. ¿Cómo queda la CGT después de las elecciones, bueno, mejor dicho, de las autoridades de la semana pasada? Hay un grupo que se retiró justamente del Congreso y otro grupo, digamos, que ni siquiera fue, digamos, el de Momo Venegas, este último, y la bancaria y otros gremios, digamos, que no estuvieron de acuerdo con algunos puntos, digamos, de la semana pasada. ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Van a seguir justamente dialogando para que puedan estar, algunos dicen el porcentual es el 20, el 25%, que no está dentro de la... Sí, no importa, la verdad que eso no tiene demasiada... lo importante es que tratemos de que estén todos juntos, y si no estamos todos juntos, por lo menos la mayoría. Eso por un lado. Por el otro lado, hubiera sido bueno que todo el mundo fuera y dijera lo suyo adentro del Congreso, ¿no? Fue lo que hizo la Asociación Bancaria, dijo lo suyo dentro del Congreso, después se retiró. Se retiró para, a mi gusto, sin esperar la devolución de la postura, porque si vos decís verde, yo puedo decir azul, es importante que después que te escuche a vos, me escuché a mí. Pero de todas maneras, la bancaria va a seguir participando adentro de la CGT. Y nosotros creemos que, en definitiva, al tener todo el mismo diagnóstico y las mismas necesidades, vamos a confluir de una manera u otra en la resolución de los problemas. ¿Cómo esto se lleva a los territorios, a las distintas CGTs de las distintas provincias, de las distintas regionales? Y con esto, por eso cuando hablaba del abanico de medidas, hablo de armar los plenarios regionales en cada uno de los lugares, ¿no? En el norte, en el NEA, en el NOA, en la Patagonia, de forma tal de que la mayor cantidad de sindicatos confederados y regionales participen en la elaboración de lo que nosotros decimos, la protesta, pero también las propuestas. La intención de esta CGT es elaborar un programa que dé cuenta con esto, que vos decías recién. El año que viene va a haber elecciones. Bueno, nosotros para aquel tiempo tenemos que tener un programa que diga qué es lo que pensamos frente a la representación política. ¿Qué pensamos en materia energética, en educación, en salud, en el perfil industrial? Y ponerlo al tope en la superficie de la sociedad, porque la sociedad también le tendrá que reclamar a todos los que se presentan que si es bueno o no lo que está desarrollando el sindicalismo argentino. Y en el abanico de la última, y en el abanico de posibilidades que tienen las legislativas del año que viene, porque muchos están probando el traje de candidato presidencial también, que se presentan el año que viene. El caso de Massa me parece es el más notorio. ¿Qué
¿Qué piensa de Massa, por ejemplo? Y Massa es un emergente de la situación de crisis que vivió el Frente para la Victoria el año pasado. ¿Piensa, digamos, que corre con ventaja, digamos, en estas cuestiones? Él es uno de los que está en la oferta electoral. ¿Se tendría que volver al peronismo, piensa usted? Si quiere construir un espacio de poder real. Eso lo tendrán que decir los que están en la disputa. Yo estoy abocado a la representación para la cual he sido elegido. La verdad que esto va a suceder recién a mitad del año pasado y eso es un puente demasiado lejos, como el de la película. ¿Y el movimiento sindical tiene que estar dentro de las próximas candidaturas? El movimiento sindical lo primero que tiene que hacer es representar los intereses para el cual ha sido electo. Y cumplido eso, y después de cumplido eso tendrá que en otro plano, que no es la CGT, elaborar política e influenciar en los acontecimientos políticos. Al fin y al cabo, la razón de modificar la realidad no lo vamos a hacer únicamente, no lo vamos a hacer del sindicalismo, claro. Lo vamos a hacer desde la política. Por último, hay una cuestión muy local, porque en la legislatura de la provincia de Santa Fe hay un proyecto, por ejemplo, que están impulsando los docentes particulares sobre despidos arbitrarios en el sector docente, justamente, ¿no? Acá se da una particularidad, que la mayoría de los, diría el 100% de los establecimientos escolares privados reciben subsidio del gobierno provincial, ¿no? Entonces dicen, bueno, no pueden estar despidiendo personas como quieren, porque en cierta forma el componente más importante de egresos es lo paga el Estado directamente, ¿no? ¿Qué piensa usted de una iniciativa de que haya en la legislatura de la provincia un... Yo creo que en la provincia me parece que hay algo en la nación también, de declarar alguna ley sobre la emergencia social o algo por el estilo. Todos los instrumentos que tiendan a parar la sangría de despido, habrá que discutirlo, bienvenido que sean, ¿no? Me parece que tiene que ser una preocupación de cualquier representación política. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, Juan Carlos Smith, secretario general de la CGT, nueva conducción a nivel nacional, con todo el escenario político, social, económico, lo abordamos en un rato, digamos, en este rato que tuvimos charlando. Auspiciamos